aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Para quienes hemos venido siguiendo la lectura continuada en estas semanas posteriores a Pentecostés, hemos ido viendo a través del libro de los Reyes la historia, la triste historia de los dos reinos en los que se dividió el pueblo de Israel. El reino del sur con su capital en Jerusalén, leal con la dinastía de David. El reino del norte, con su capital en Samaria, con dinastías distintas donde continuamente hubo golpes de estado, un rey era asesinado y otra familia comenzaba a reinar, etc. Hemos visto cómo la corrupción, la injusticia, la desigualdad, la indignación de mucha gente por la forma como los reyes llevaban una vida disoluta, dispenciosa y de mucho gasto, los llevó a la ruina ante la ambición de los pueblos vecinos. Israel fue convertido en una colonia asiria y muchas gentes de otras naciones vinieron a poblar sus tierras. Judá, por su parte, primero se convirtió en reino vasallo de Asiria y después en provincia asiria gobernada por un hombre impuesto por el rey Nabucodonosor, hasta que finalmente fue destruida. También hemos ido escuchando cuál fue la actuación de los profetas a lo largo de estos acontecimientos. ¿Cuál fue la actuación del profeta Elías? ¿Cuál fue la actuación del profeta Eliseo? ¿Cuál fue la actuación del profeta Jeremías? ¿Cuál es, vemos ahora en estos días, la actuación del profeta Amós? Hombres libres, hombres que tenían experiencia de Dios, hombres que ejercían el profetismo no con el afán
de ganarse el favor de los grandes de este mundo o de obtener ganancias materiales. Todos ellos perseguidos, todos ellos muchas veces insultados, calumniados y maltratados por los reyes de Israel y por los falsos profetas, cortesanos, que comían de la mesa del rey, mantenidos por los reyes. Los falsos profetas decían lo que los reyes querían escuchar. El pueblo está contento. Las cosas van muy bien. Las naciones vecinas no son un peligro. Somos un reino fuerte. Dios está con nosotros. Tenemos el templo de Dios. Los profetas nadaron, los verdaderos, en contra de la corriente. Denunciaron los pecados, la corrupción y la injusticia. Y siendo hombres visionarios, previeron un futuro de desgracia, si ambos reinos no cambiaban su conducta, su manera de conducir las cosas. No fueron escuchados y la desgracia llegó. Oímos las lamentaciones de Jeremías, el dolor que sentía al ver destruido a su pueblo, la tristeza que sentía al ver a los ancianos sentados en la calle llorando y a las doncellas humilladas, el dolor que sentía al ver a los niños morir de hambre en los brazos de su madre, el dolor que sentía porque prefirieron escuchar a los falsos profetas en lugar de escuchar la palabra de Dios. Contemporáneo a Jeremías es también el profeta Amós. Él predicó en el reino del norte, en Israel. No pertenecía ni a la escuela de los profetas cortesanos, ni a las escuelas de profetas fundadas por Elías y Eliseo. Era un hombre de campo, pero supo darse cuenta de la debilidad de Israel y de la voracidad de los reinos vecinos. Supo ver los nubarrones que amenazaban una tormenta y quiso advertir al pueblo. ¿Ruge el león sin que tenga su presa? El león ha rugido. Dios ha hablado. ¿Quién no temerá? ¿Quién no profetizará? Hoy vemos las reacciones que provocó la predicación de Amós. Amasías, funcionario del rey, sacerdote del santuario del rey Betel, al escuchar las palabras de Amós, le manda mensaje al rey. Amós está conspirando en contra tuya. La gente está desmoralizada. Amós dice que si las cosas continúan así, morirás en la guerra a espada y ellos serán despojados de su tierra. La gente no soporta ya esos discursos pesimistas. Después el mismo Amasías le habla al profeta Amós y le dice: vete de aquí, visionario. Huye al reino de Judá. Allá gánate el pan profetizando. Pero no vuelvas a profetizar en Betel.
Betel es templo del rey, santuario del reino. Esas fueron las reacciones. Esas fueron las reacciones. Un hombre que no quería que el rey escuchara la verdad, que quería mantener vendados los ojos del pueblo y del rey. Un hombre insidioso. Amós está conspirando contra ti. No hay ninguna conspiración. Amós no reunió un grupo de personas para manifestarse o levantarse en armas en contra del rey. Amós predicó. Amós advirtió la tormenta que se avecinaba. No conspiró contra el rey, pero quisieron verlo como conspiración. Hablar con la verdad es conspirar. Y luego se dirige al profeta Amós y curiosamente lo reconoce visionario. Reconoce que es un visionario. Pero le dice, vete de aquí. Vete de aquí. Huye al otro reino. Huye al reino de Judá. El rey piensa que está conspirando y te va a matar. Huye. Si necesitas comer, gánate el pan predicando, profetizando allá en Judá. Pero aquí no vuelvas. No vuelvas a predicar en Betel, porque Betel es templo del rey y santuario del reino. ¿Escuchamos eso? ¿Entendemos lo que significa eso? ¿Entendemos que era para Amasías el sacerdocio y el profetismo? ¿Una forma de ganarse el pan? ¿Entendemos lo que para Amasías era Betel? Palabra hebrea que significa casa de Dios y que Amasías convierte en templo del rey, santuario del reino. Pero no, el templo no es del rey, ni el santuario es del reino. Es Betel, es la casa de Dios y donde debe ser anunciada la palabra de Dios, aunque esa palabra sea dolorosa, aunque esa palabra nos incomode, aunque esa palabra nos lastime. Vete de aquí, visionario. Vete de aquí. Huye al reino de Judá. Gánate allá el pan, profetizando todo lo que quieras. Pero no vuelvas aquí. Y la respuesta del profeta Amós. ¿Qué visión tan pobre tienes, Amasías? Los hombres no siempre trabajan por dinero o por el pan. Los hombres a veces trabajan por ideales más altos que los bienes materiales. Los hombres a veces trabajamos no para ganarnos la vida, sino porque nos sentimos llamados a servir. Si yo quisiera ganarme el pan, tengo mis tierras. No soy profeta ni hijo de profetas. Tengo mis tierras. Allí cultivo higos. Allí tengo ganados. Si vengo a predicar, no es para no morirme de hambre. Vengo a predicar porque amo a este pueblo y no quiero que este pueblo sea destruido. Porque amo a Dios y veo que ustedes han sido infieles a Dios. Y ahora escúchame tú, Amasías.
Escúchame tú. Tu esposa será violada en la plaza pública. Tus hijos e hijas serán masacrados en la guerra. Tú serás despojado de tu tierra y serás llevado al destierro y morirás fuera de tu patria. Así lo ha dicho el Señor. Palabras duras, palabras de un hombre visionario, palabras de un hombre que vio las nubes y quiso advertir al pueblo de la tormenta, pero al pueblo eso lo incomoda, principalmente a aquellos que viven una vida privilegiada bajo la sombra del poder. Ellos no quieren escuchar. Recuerdo un día en que yo iba a ir a una parroquia, estaba en otra, pero mi carro se lo habían llevado y estaba esperando a que llegara. Y una persona me dice, yo lo llevo, señor obispo, yo voy con mi familia por el mismo rumbo. Y yo le acepté la invitación. Tan pronto como me subí al carro, sentí que traía aliento alcohólico. Vi que atrás venían los 2 niños y la esposa. Luego vi su manera de conducir, a exceso de velocidad, rebasando sin tener cuidado, más atento al celular y al texteo por el celular que a la calle. Y le dije, maneja con más cuidado. Y me contestó groseramente, si no le gusta cómo manejo, aquí bájese. No te estoy diciendo que quiero bajarme. No te estoy diciendo que tengo miedo de que me mates. Te estoy diciendo que si sigues manejando como manejas, tarde o temprano va a venir una desgracia que te va a afectar a ti, a tu esposa, a tus hijos, y que tu carro va a ser pérdida total y vas a hacer muchos daños colaterales. Gracias a Dios llegamos sanos y salvos a mi destino, pero sería como cosa de 15 días después. Salió en las noticias, pues esa triste noticia. Ese hombre y su esposa, gracias a Dios sin los niños, habían tenido un terrible accidente bajo los efectos del alcohol. Yo no le eché la sal. Yo no le eché la sal. Yo no le pedí a Dios, castígalo por su manera de manejar. Yo le hice una advertencia. Yo le hice una advertencia. ¿No le gustó? Es su problema. No es mi problema. Le hice una advertencia. Me dolió su muerte, me dolió la muerte de la esposa, me dolió la orfandad de sus 2 hijos. Me dolió. Dios no castiga, pero Dios deja que seamos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Vete de aquí, visionario. Vete a ganar el pan profetizando en Judá. La gente materialista piensa que todo se hace por dinero. No se dan cuenta que hay cosas, como decía el Salmo, más deseables que el oro y que las piedras preciosas, más dulces que la miel. Piensan en lo material. Piensan en lo material. Los sacerdotes quieren abrir los templos porque no hay colectas. No llevamos prisa. No llevamos prisa. Esto lo hacemos por vocación. Y si hubiéramos querido ganar dinero, hubiéramos buscado otro empleo. También escuchamos el Santo Evangelio el día de hoy.
muy a tono con esta primera lectura. Jesús cruza el mar de nuevo y regresa a Cafarnaúm. Y llegando a Cafarnaúm, le llevan un paralítico en una camilla. Jesús lo ve. Jesús observa su rostro. Jesús ve sus lágrimas. Jesús sabe qué es lo que aquel hombre necesita en ese momento. ¿Qué es lo que lo está haciendo sufrir en ese momento? Y le dice, ten confianza, hijo. Ten confianza, hijo. Tus pecados están perdonados. Aquel hombre necesitaba paz. Aquel hombre tenía remordimientos. Aquel hombre tenía sentimientos de culpa y pensaba que tal vez su parálisis se debía a sus enormes pecados. Ten confianza, hijo. Tus pecados están perdonados. Pero Jesús también observa. Y aunque ninguno de los escribas allí presentes pronunció una palabra, la forma como reaccionaron cuando Jesús dijo, tus pecados están perdonados, la carota que pusieron y las miradas que intercambiaron entre ellos fueron elocuentes para Jesús. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué a fuerzas tienen que ser mal pensados? ¿Por qué a fuerzas ustedes piensan que si un enfermo se acerca a mí es para pedirme que lo cure? ¿Por qué no se dan cuenta que hay dolores más grandes que la parálisis? ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que tengo poder de perdonar los pecados. Volvió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó. Él no iba a pedir ser curado. Él iba a buscar paz, paz interior. Él iba a buscar a alguien que lo escuchara, alguien que lo entendiera, alguien que lo comprendiera, alguien que le hiciera sentir que Dios lo amaba. No le importaba tanto la parálisis. Él nunca pidió, sáname. Busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Él fue a buscar lo principal, la reconciliación con Dios. Lo demás se le dio por añadidura. Así como en la primera lectura les decía, la gente materialista cree que todos los que actúan por dinero. Así también acá. Los escribas piensan mal. Creen que son leones que creen que todos son iguales a su condición. ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Saben? Este pasaje me recuerda otra anécdota de un día en que yo salí de las oficinas de la curia y se acercó una señora que se veía pobre. Yo traía prisa. Oiga, señor obispo, quiero platicar con usted. No, le dije, ahorita no tengo tiempo, perdona, mija. Mira, te voy a dar estos 50 pesos para que te compres un taco. Y me fui en mi carro.
Pero cuando iba en mi carro, sentí mucho remordimiento de conciencia. Y si esa mujer no iba a pedirme dinero, sino a que yo la escuchara, si iba buscando un hombro donde poder llorar, si iba buscando a alguien a quien pudiera contarle sus problemas, y yo quise conformarla con 50 mugrosos pesos, ¿por qué piensan mal? Ojalá esa frase se nos quede grabada como la gran lección en esta Santa Misa. A todos nosotros, discípulos de Jesús, que nos gusta pensar mal, que a veces creemos que los demás son también de nuestra condición. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Que el Señor nos convierta, que nos haga escuchar a los verdaderos visionarios, respetar su vocación y nos permita también descubrir qué es lo que la gente más necesita y no irnos por el camino fácil de decir, le vamos a depositar tanto a los ancianos, le vamos a depositar tanto a los jóvenes. A veces la gente necesita algo más que una dádiva. Continuemos la misa.